Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, los saludamos con muchísimo gusto, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, que aquí está con nosotros, Güemansin, Rafa, todos juntos para recibirlos un día que muchos de ustedes estarán en casa disfrutando de un día de descanso. Nosotros aquí les traemos toda la información cultural. Así es. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? Amigos, tenemos información muy importante, no solamente de lo generado el fin de semana, también de cosas que tienen que ver con el futuro inmediato de los creadores. Estará aquí en el estudio Marina Núñez Vespalova, quien está al frente del FONCA, para platicarnos de qué se trata, qué es lo que tienen como planes en los próximos meses. Y a propósito de alternativas artísticas, muy buenas noches, Laura, Güeman, amigos del auditorio. ¿Qué están haciendo los grupos de teatro emergentes precisamente para intercambiar ideas y poder llegar a los escenarios? Y bueno, también les vamos a presentar una exposición fabulosa en el Museo Van Gogh en Ámsterdam que reúne a dos grandes, David Hockney y Vincent Van Gogh. ¿De qué se trata? ¿Qué los une? ¿Qué los separa? ¿Por qué están juntos? Ya van a ver qué imágenes. No, programón, está mal que yo lo diga, pero programón. Programón. Comenzamos. Comenzamos. Además de congregar a los expertos en conservación y restauración de nuestro país, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios mexicano propone los bienes que habrán de recibir el título de Patrimonio Mundial. Veamos cuáles son las propuestas de su nuevo comité. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Capítulo México tiene un nuevo comité directivo que buscará, en su papel de organismo consultor de la UNESCO, reafirmar su vocación en la protección y conservación de los bienes culturales y la implementación de estrategias de comunicación, difusión y promoción de valores patrimoniales. Somos el ente que certifica a los especialistas para la intervención en el patrimonio cultural, en todos los ámbitos. Tenemos en este momento alrededor de 180 miembros, tenemos una perspectiva mucho mayor. El cuerpo del ICOMOS se conforma por comités. Los comités del ICOMOS son de dos naturalezas, el comité estatal y el comité científico. El comité estatal es la representación del ICOMOS en los estados de la República. Y los comités científicos son el grupo de expertos que se abocan al estudio, la conservación y la investigación de ciertos temas o materiales. El ICOMOS México trabaja de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura en la restauración del patrimonio dañado por los sismos de septiembre de 2017. Se restaurarán con la Dirección de Sitios y Monumentos alrededor de 250 edificios históricos dañados. Es aquí en donde los miembros del ICOMOS tendremos un papel muy importante. Vislumbrando un escenario óptimo, las labores de restauración podrían concluirse en un año. La sociedad, la comunidad es la que gestiona y administra su patrimonio. O sea, difícilmente Sitios y Monumentos puede, digamos, intervenir todas las iglesias de patrimonio federal, ¿no? Pero sí la comunidad. Con esto en mente, el nuevo comité del ICOMOS México pondrá en marcha un programa de capacitación de comunidades para la recuperación del patrimonio, enfocado particularmente en sistemas constructivos tradicionales. Elaborar manuales de recuperación y dárselos a la gente, cómo se pone una viga, cómo se trasteja, cómo se puede hacer un adobe, cómo se puede hacer la cimentación, cómo se puede hacer un aplanado de cal, cómo se puede pintar a la cal, y dárselo a la comunidad, y la comunidad hacer suyo nuevamente este patrimonio, ¿no? Pues tiene que ver no solamente con que así siempre lo he usado, no, así reconozco que vale la habitabilidad y vale la arquitectura tradicional que se tiene en esa zona, se reconocen esos valores y en el reconocimiento se involucran y se comprende toda una labor educativa. Y vamos a impulsar la declaratoria de Patrimonio Mundial de Santa María del Tula, del ahuehuete, el árbol nacional. 1927 fue declarado por la comunidad científica de agricultura como el árbol nacional de México, y este árbol los cronistas le otorgan 2200 años
es un testigo mudo de la historia de este territorio. El ahuehuete sería el primer árbol en un sitio habitado que sea declarado Patrimonio Mundial. Otro de los objetivos del ICOMOS México es Chapultepec. Los dos están en la lista indicativa de Patrimonio Mundial, entonces pensamos que es factible. Necesitamos el apoyo y la voluntad política para llevarlos al Consejo de Patrimonio Mundial. Somos el 7º país en el planeta con mayor número de sitios declarados Patrimonio Mundial y el primero en el continente americano. Entonces para nosotros es una responsabilidad enorme. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Este consejo es muy importante y va mucho más allá de la preservación, la conservación y el reconocimiento de nuestro patrimonio, porque también tiende puentes. Recordemos que todo esto tiene origen cuando se firma en los años 60, en 1964, la Carta de Venecia, que adquiere forma ya oficial, digamos, en el 72, incluyendo a más de 190 países, entre ellos México. E insisto, esto tiende puentes, lazos muy importantes en materia de cultura, de preservación, de conservación del patrimonio entre México y el mundo. El año pasado se firmaba este acuerdo de 60 años de colaboración entre México y Egipto, y qué mejor experiencia que la de Egipto para saber cómo conservar y preservar este patrimonio, Laura Hueman. Muy buena nota, y la reflexión yo creo que es muy pertinente, porque creo que esa herencia, esa manera, como se decía en el reportaje, de reconocernos a través de nuestro patrimonio, también le da una cohesión social a nuestro país y a cada una de las regiones. Así es, y bueno, el valor de los lugares que están haciendo la propuesta de que sea patrimonio de la humanidad. En el caso de Chapultepec no hay que olvidar que es uno de los lugares en donde todavía podemos encontrar algunos árboles que dicen fueron sembrados por Nezahualcóyotl. Y en el caso del Tule les recomiendo, hay un libro muy bonito de crónicas de viaje de Ítalo Calvino que se llama Libro de Arena, y ahí hay un apartado dedicado específicamente cuando él se encuentra con el Tule. Es una descripción verdaderamente deslumbrante. Ah, bueno, pues se antoja, se antoja, se antoja. Y bueno, vamos con algo que ocurrió este fin de semana y que tiene que ver con grupos emergentes de teatro. Así es, lo que mencionaba Rafael al inicio de este espacio informativo, estos grupos emergentes, cómo están vinculados y qué es lo que pueden lograr a través del arte escénico. Vamos a verlo. Bueno, este encuentro forma parte de un proyecto de la Escuela Nacional de Arte Teatral que se llama Impulso ENAT, y surge de nuestro deseo para crear comunidad. Entonces queremos tomar esto como una base a la profesionalización de los alumnos de la escuela. En este encuentro, que también al mismo tiempo es un concurso, tenemos dos categorías, la categoría A y la categoría B, en la que participan compañías que son de reciente creación, hasta 1 año, y hay otras compañías que tengan más experiencia, de 2 a 3 años o un poco más. Y justamente nuestra necesidad también de crear esta base hacia la profesionalización es para darnos una idea de qué es lo que estamos generando como comunidad. Varias obras han sido escritas por los mismos alumnos. Hay unos chicos de primero que hicieron la obra desde cero a partir de un tema que ellos querían mencionar. Unos chicos de segundo están usando como plataforma una clase que nosotros tenemos, que llevamos en segundo año, que se llama Experimentación Escénica, y de ahí nació para ellos esta obra teatral. Pero no son lecturas dramatizadas, ya es todo un montaje que atiende a lo profesional. Hay una obra para niños, hay adaptaciones de obras, una adaptación de Máquina Hamlet, hay obras que están escribiendo y géneros de todo tipo. Y bueno, pues uno de los requisitos que nosotros tuvimos para aceptar estas obras fue que nos mandaran su carpeta, con el fin de que también ellos puedan aprender, y nosotros recibiendo sus carpetas, a presentar un proyecto para poder venderlo. Bueno, pues uniéndose es una buena posibilidad. Decían, vamos a crear comunidad, vamos a unirnos, a
tener una mayor fuerza si proponemos cosas en conjunto. Así es, y bueno, es fantástico justo generar estas sinergias porque a veces los presupuestos no suelen ser realmente los más óptimos, pero al juntar todas estas posibilidades, bueno, esperamos ver unos trabajos muy interesantes, ¿no? Efectivamente, y nos vamos a Los Ángeles, Rafa. En efecto, aprovechamos esta coyuntura para enviar un fuerte abrazo, un saludo muy grande a quienes nos siguen en esta hora dedicada a la cultura de la televisión mexicana a través de nuestra señal internacional en el canal 22, y el Consulado General de México en Los Ángeles, California, organizó durante el fin de semana un festival cultural en torno a la figura de Octavio Paz y sus reflexiones sobre la identidad de los pachucos, vertidas en su célebre libro El laberinto de la soledad. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de Natalia Toledo, quien por supuesto se refirió también a un tema nodal en estas fechas, este año consagrado a la lengua materna, y la importancia de reconocerlo y empezar a traducir, no solo para preservar esta memoria lingüística de México, sino también para avalar y defender los derechos de los que hablamos en idiomas distintos. Pues el espíritu de este día me gustó mucho porque el programa contiene mucha presencia de poetas, narradores en lenguas originarias, en lenguas indígenas de México. Y me parece que eso es un buen inicio para estar de este lado, abriendo un programa que va a ser extenso, que se va a trabajar de manera profunda, pero como inicio tener a la literatura hecha por los escritores contemporáneos en lenguas originarias, me parece que es muy positivo. ¿Por qué atenderlos? Porque sería muy triste que después de 500 años, nosotros los que estamos aquí, no hiciéramos algo más de lo que es promover, que se hagan estas discusiones alrededor de las lenguas originarias, hacer algo para que todos aquellos que están en el monte, en las costas, en las ciudades o aquí de este lado hablando su lengua, ¿por qué no hacerlo? Sería como renunciar, lo que yo decía hace rato, al final de mis palabras, renunciar a un universo tan bello, tan rico, que solo alguien que estudia otras lenguas lo sabe. Y alguien que lee, que sabe de qué se tratan las culturas, sería un error enorme no hacer algo, porque eso es lo que nos hace ricos a los humanos, ¿no? Las lenguas nos hicieron personas. Pues sí, es lo que nos hace poder pensar y comunicarnos con los demás, así que es lo que debemos preservar con mayor esmero, ¿no? Así es, Laura, y bueno, en este año internacional de las lenguas maternas tenemos la oportunidad de confrontarnos, revalorarnos y entendernos de una mejor manera con esta diversidad, que en el caso de México estamos hablando de un país que es casi un continente de lenguas originarias. Bueno, nos vamos a la pausa, ya está aquí Marina Núñez Vespalova, vamos a platicar del FONCA. Volvemos. Hemos venido dando seguimiento a lo que sucede en el FONCA. Han surgido pronunciamientos muy interesantes. De hecho, leíamos a Sabina Berman el fin de semana cuestionando cuáles son los cambios, cuál es la esencia de lo que debe abrazar la 4T, la Cuarta Transformación, precisamente como arte y como cultura. Y para platicarnos cuál es el destino, las directrices que va a tomar el FONCA, hoy se publicó una carta por parte de la Secretaría de Cultura anunciando y tranquilizando un poco también a la comunidad artística en respuesta a estas misivas y a estos cuestionamientos. Ahorita vamos a ver la carta. Hay una respuesta que a partir del próximo 22 de marzo va a haber mesas conjuntas precisamente para establecer y entablar el diálogo. Ahí estamos viendo la carta dirigida a la comunidad artística y cultural, que dice que estos días han circulado por distintos medios cartas de diversos grupos de creadores en las que se manifiestan respecto a los mecanismos de estímulo e impulso a la creación que deriva de la operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Una parte importante es que la secretaria dice que
está encabezando se encabeza este proyecto para mantener canales de diálogo abiertos con ustedes, se refiere a la comunidad cultural, a través de instancias correspondientes, con el fin de mejorar, enriquecer y fortalecer los procesos e instituciones. Y bueno, en esta carta también se refiere particularmente a nuestra invitada, a Marina Núñez Vespalova, actual secretaria ejecutiva del FONCA, y al mismo tiempo hay otro cargo que es encargada de despacho de la Dirección General del FONCA. Bueno, más allá de, digamos, de estos detalles de organigrama, se habla de las mesas de trabajo en distintas regiones del país donde se tomará en cuenta. Marina, si quieres comenzamos viendo el tema de la reacción de la comunidad cultural, que ha sido muy importante, señalando ciertos mecanismos con los cuales muchos de ellos no están de acuerdo. ¿Cuál es tu posición al respecto, la posición de la institución? Mira, primero agradezco mucho este espacio a todos ustedes. Y en efecto, yo lo que quisiera dar es como un mensaje de tranquilidad, porque sin la tranquilidad no podemos empezar a discutir o a dialogar en torno al FONCA. El FONCA es una de las instituciones que mejor funcionan en el ámbito cultural, así lo reconoce la Secretaría de Cultura, y lo que queremos hacer es afinar algunos aspectos del propio estímulo a los creadores. Yo quiero decir que reconocemos, además desde la institución, que el FONCA y sus creadores no tienen nada. Es una institución que fue creada por ellos, si nos remitimos a la historia del propio FONCA, es un derecho que la propia comunidad cultural adquirió, y la obligación que tenemos nosotros es fortalecer ese derecho y mejorarlo en la medida de lo posible. El FONCA está cumpliendo 30 años, el FONCA ha estado en procesos de reflexión, de reforma todo este tiempo, y todo ha sido con el afán de mejorar. Porque el Estado la obligación que tiene es de acompañar a los creadores, de hacer que el entorno en el que estén sea un entorno libre, sea un entorno en el que no los presione el mercado, por ejemplo. Y bueno, lo que queremos básicamente a partir de estas mesas de trabajo, porque ya les llamamos así, que estamos proponiendo, es reunir todas las opiniones que se han vertido a lo largo de los distintos foros de transición. En este último foro incluso tenemos una página abierta que se llama FONCA en línea, donde nos han estado enviando propuestas de trabajo, siempre a partir del modelo ya existente. Yo sí quiero ser muy enfática en esto. El modelo que existe funciona. Eso no quiere decir que no se tenga que reflexionar en torno a él y mejorar algunos aspectos. Marina, precisamente en su carta la secretaria dice, tal como está, puede seguir funcionando, no, o sea, va a seguir funcionando. Claro que se quiere mejorar, se puede y se debe de mejorar. Uno de los aspectos, Marina, que yo creo que sería muy interesante, dado que tenemos nada más unos cuantos minutos para que quedara frente a nuestro público y a los creadores, el tema de los fondos. Se dice por parte de muchos creadores que hay fondos insuficientes, va a haber más dinero, menos dinero, más recursos, digamos, en cuanto a la cantidad, que ese sería un primer tema. Mira, los fondos que tiene el FONCA son unos fondos muy flexibles. Yo quiero decir que partimos de un presupuesto muy similar al del año pasado. Y como en años anteriores, el FONCA siempre tiene esa gran virtud de poder recibir dinero a lo largo del periodo administrativo. Son propios recursos fiscales que se van dando de manera paulatina, pero tiene la gran ventaja, y ese es en lo que hay que trabajar más adelante, de recibir también recursos de otras instancias. Es decir, si hemos estado diciendo que la cultura la hacemos todos, sí hay que hacer una cultura de participación que vaya más allá del Estado, apoyando, por supuesto, políticas que dicte el Estado. Hay que hacer mucho alrededor del FONCA. Hay que hacer una ley de mecenazgo que regule este tipo de trasiego de presupuestos. El FONCA tiene un potencial muy grande que creo que no se ha terminado de explorar, y tiene todas las facilidades administrativas y jurídicas para no solamente dar apoyos a creadores, sino también a proyectos, a grupos. Impulsarlo a través de estímulos fiscales sería una de las políticas. Esa es una de las políticas, y también habría que dejar claro esto. Sobre los estímulos fiscales, los hemos estado apoyando desde la Secretaría de Cultura desde un principio.
Los tenemos, no vamos a renunciar a ellos, queremos que se incremente el apoyo porque esa es parte de la cultura de participación ciudadana que estamos buscando. El FONCA simplemente es un contenedor y a partir de ese contenedor se pueden crear muchas políticas públicas. En cuanto a las mesas de discusión o de trabajo que nos estamos planteando, lo que quisimos fue escuchar también a los creadores más allá de la Ciudad de México. Nos planteamos 3 mesas, vamos a comenzar en Monterrey el día 22, vamos a continuar con Mérida el día 26 y vamos a hacer la mesa conclusiva aquí en Ciudad de México el día 29. A diferencia de la anterior, esta mesa ya viene trabajada, como decía, con propuestas de los propios creadores, de otros hacedores culturales y agentes culturales, las ordenamos en áreas temáticas y a partir de ahí estamos pidiendo la participación de la gente. Ya hoy están abiertas las inscripciones en FONCA en línea, ahí pueden inscribirse a la mesa y al lugar donde quieran que lo hagamos. El formato va a ser distinto y el formato es un formato de trabajo, porque sí queremos que lo que salga de ahí se refleje en las siguientes convocatorias. Va a haber convocatorias, estamos ya con los tiempos muy cortos, pero no queremos dejar de mantener este diálogo con la comunidad y de solventar algunas de las inquietudes que todos ellos tienen. Por ejemplo, el gran tema de la retribución social. Claro. Ese es uno de los temas que no se ha corregido y sobre el cual habremos de discutir también. Eso me parece fundamental porque no solo es una cuestión de presupuesto, es una cuestión, son varias inquietudes las que se han recibido en estas distintas cartas a las que refiere la Secretaria de Cultura en lo que ya leíamos en el comunicado de esta mañana. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son esas directrices que va a tomar cada una de las mesas ya que van a recorrer de polo a polo la República? Mira, una de las mesas le llamamos de manera general de inclusión. Y esto quiere decir muchas cosas. Vamos a tocar el tema de nuevas categorías, por ejemplo, porque ha habido varias propuestas. Vamos a tocar el tema de las lenguas indígenas, que no solamente es abrir una categoría literaria en lenguas indígenas, esto implica todo un proceso hacia adentro de tutores, de escenarios de difusión de los propios proyectos también especiales. Queremos tratar el tema de género también, para ver de qué manera lo manejamos al interior. Hay otra mesa que está dedicada únicamente al asunto de la descentralización, ver qué relación tenemos con los estados, de qué manera podemos hacer que las convocatorias del FONCA y todos los proyectos que apoya el FONCA se conozcan. Incluso en las comunidades más pequeñas tenemos también un programa que se llama Cultura Comunitaria desde la Secretaría de Cultura con el que queremos trabajar muy de cerca. La Secretaría se está planteando un trabajo muy transversal entre las áreas y el FONCA no se va a quedar a un lado, el FONCA forma parte de este trabajo. Hay otra mesa, como decía, que tiene que ver con retribución social y otra que tiene que ver también con la relación con entes privados y el ente público que significa el FONCA. Yo lo que quiero decir es que queremos mejorar, queremos hacer la labor de los creadores mucho más sencilla, incluso en la solicitud de las becas mismas, queremos que platiquen, queremos armar espacios de confluencia, porque creo que la obligación del FONCA es esa, es volver a tejer las redes. FONCA no es nada sin sus creadores. Y así lo hemos estado entendiendo y queremos que ellos conversen, en un escenario además de conciliación y productivo. Esto me da pie también a decirles que los encuentros de jóvenes creadores se van a seguir dando, pero les vamos a dar un contexto mucho más amplio. En su momento vamos a informar sobre ello, pero quiero decir, el camino que ya estaba trazado va a continuar y vamos a proponer unas mejoras con base en lo que se ha estado diciendo en los últimos días, desde antes. Tengo afortunadamente un equipo dentro que ha estado reflexionando sobre su propia institución y eso es muy rico porque han andado un camino que no se tiene que volver a andar. Es decir, ya hay un camino trazado, vamos a ver de qué manera lo hacemos congruente con las propias líneas que se ha marcado este gobierno, pero también con las necesidades de la propia comunidad artística. Marina, de acuerdo con las mesas, que ha habido mesas que son, bueno, todas las mesas han sido abiertas, hemos podido escuchar a la comunidad y esto permite que la gente que tiene tanto, sobre todo la gente que tiene alguna inconformidad
se exprese. De acuerdo con tu experiencia en publicaciones, también en la misma Secretaría, ¿tú sientes que la institución tiene credibilidad? ¿Está débil? ¿Está fuerte? ¿Cuál es tu percepción a partir de lo que te dicen los creadores y de lo que se ha escuchado en estas mesas? Mira, yo creo que tiene toda la credibilidad y creo que eso sí no tenemos que ponerlo en duda. Hay cosas que tienen que afinarse. Otra de las mesas, por cierto, y ahora me estás dando pie, tiene que ver con la selección de proyectos, con la rotación de jurados, que es también un tema que está en el aire. Lo que queremos es dejar una institución transparente en sus procesos, una institución inclusiva que permita que también que haya unos parámetros que no se pongan en tela de juicio para la selección de proyectos. Estamos trabajando en ello. ¿Ha habido motivos para poner en tela de juicio la selección de proyectos? Pues ha habido, los he escuchado, es decir, se ha dicho que siempre ganan los mismos, que hay favoritismo. Que hay favoritismos. ¿Eso ha ocurrido? ¿Se han visto casos en los que haya ocurrido? Porque, bueno, al conocer ustedes los procesos internos pueden verlos. Para uno es un tanto difícil, ¿no? Las deliberaciones, en fin, saber cuáles, sabemos cómo se hacen, pero la selección final, ¿ha habido motivo como para que se haya puesto en duda? Pues mira, no te puedo decir si ha habido motivo o no, motivo siempre habrá. Quiero decir, siempre queda un hueco de duda en algún tipo de selección. Yo lo único que quiero asegurar es que vamos a tratar de proponer o de impulsar mecanismos de transparencia para que este margen se reduzca lo más posible. Creo que este tipo de dudas no tendrían que hacer que una institución como esta, que es referente además mundial, tambaleara. Creo que es una de las riquezas que tenemos, es uno de los derechos de la propia comunidad conquistados desde hace mucho tiempo y creo que hay que afinarlos. Claro. Nada más hay que tratar de que ese margen de duda se reduzca lo más posible. Y la rotación de jurados yo creo que es algo muy sano, precisamente para disipar esas dudas que quedan, pero de entrada para tranquilizar a los creadores, a los artistas que nos están viendo esta noche, los estímulos en origen siguen igual. Los estímulos siguen igual, va a salir la convocatoria de jóvenes creadores, va a salir la del Sistema Nacional de Creadores, va a salir México en Escena, no este año, sino el que viene, porque no es cada año. Y lo que hay que hacer antes de que estas convocatorias salgan es intentar adecuar algunos aspectos que pues han salido a la palestra en las discusiones y que quizá ya se puedan agregar en las próximas convocatorias. Las mesas de trabajo son eso, quiero decir que los resultados se van a ver reflejados y por eso justo las quisimos hacer antes de publicar. Porque sí queremos tomar en cuenta la opinión de los creadores y queremos además mantener un diálogo permanente y abierto con todos ellos. Y esa es una dinámica que propondremos un poquito más adelante. Pues la invitación yo creo que a los creadores a que participen, a que opinen y que tenga un sentido muy práctico lo que están haciendo a partir de lo que nos acaba de decir la doctora Marina Núñez Vespalova, de que se van a ir tomando en cuenta, va a ser algo creciente, digamos, la información que se acumule para que, pues se avance, ¿no? Para que se pueda avanzar. Te podemos invitar a que posteriormente nos digas cómo va funcionando todo esto, cómo cambia la parte de selección de proyectos, si va a haber más recursos. No solo podemos invitarla, vamos a comprometerla para que después del día 22 que se lleva a cabo la primera mesa tengamos un balance. Te buscamos para que nos digas así nos fue, esto pasó y poder escuchar cómo se va desarrollando precisamente. Me gusta que digas, no son mesas de discusión, son mesas de trabajo, son mesas de análisis hacia el futuro, porque ahí está propositivas, digamos, la propuesta de los artistas. Totalmente, yo encantada, es más, los invito también a que nos acompañen. Van a ser mesas que se van a transmitir todo el tiempo, donde la gente va a poder interactuar y lo que queremos es que no quede nada en la oscuridad. Todo lo que se esté discutiendo allí sí sería bueno que fuera público, porque además todos podemos aportar algo y ese es el espíritu de estas mesas. Pues excelente, con el espíritu también de tenerte aquí esta noche, María. Siempre es un placer platicar contigo y estaremos al pendiente de lo que pase. No está fácil, está ahorita de encargar. Pero está muy interesante. Es un gran reto, ¿no? Llegar en este momento, además con una comunidad tan activa, son tremendos los No, pero eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, qué bueno que están así, están defendiendo lo suyo y nuestra obligación es escucharlos. Y aquí estamos, es un reto muy interesante. Muchas gracias, Marina. No, de Muchísimas gracias. Y con estas reflexiones nos vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Nos vemos.
Continuamos aquí en Noticias 22, Rafael, y bajo el signo de una deidad prehispánica se toma como un símbolo para el trabajo de creación de las mujeres. De manera particular, con un llamado también a la comunidad internacional. Sumamente importante el reconocimiento de la mujer. Por su trabajo y contribución a la cultura universal, 5 profesionales de la ciencia, el periodismo, el arte y la música recibieron el premio Coatlicue 2019 que otorga la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte. En la categoría de ciencias recibió el galardón la doctora Elena Ruiz Azuara por el desarrollo de metalofármacos encaminados a terapias de cáncer y su producción científica de más de 180 artículos de investigación. La escritora Beatriz Saavedra Gastelum fue la premiada en el rubro de literatura. Poeta y editora, es autora de libros como Sueño obscuro que somos, Luz de otra sombra y Al filo de tu piel. Ana Lilia Pérez Mendoza, que ha investigado temas relacionados con corrupción, lavado de dinero, migración y sector energético, recibió el reconocimiento en la categoría de medios de comunicación. El premio Coatlicue 2019 en artes visuales fue para María Lagunes, dedicada a la pintura y escultura en bronce, madera y ónix, quien por motivos de trabajo no estuvo presente. Y en la música lo obtuvo Roselia Jiménez Pérez, quien es promotora cultural y compositora en lengua tojolabal. Noticias 22, Karen Rivera. Por otro lado, la organización Médicos Sin Fronteras rescata las historias de mujeres de todo el mundo que no han bajado los brazos ni dejado de luchar pese a la adversidad. Estos son los rostros de mujeres que han enfrentado la adversidad en situaciones de crisis humanitarias y guerras. Ahora, de manera breve, cuentan su historia en una muestra fotográfica que organiza Médicos Sin Fronteras y la Galería Terreno Baldío. Son historias individuales con retratos hechos por fotógrafos internacionales que ilustran estas pequeñas historias, grandes historias de estas mujeres que a pesar de estar frente a tantos retos y tantas a veces decisiones impensables, salen adelante y sacan adelante a sus familias. Son historias de mujeres de 12 diferentes países como Congo, Yemen, Afganistán y Colombia, en donde Médicos Sin Fronteras cumple con misiones humanitarias. Las fotografías están acompañadas de un código QR que, con la ayuda de un dispositivo móvil, remite a sitios electrónicos con más información sobre las protagonistas de la muestra y su circunstancia. Además, Médicos Sin Fronteras aplica una rigurosa aproximación no solo para la ayuda humanitaria, sino también para el tratamiento de la imagen de sus pacientes, asegurándose de que sea de una forma ética y responsable. Es un proceso que, bueno, obviamente es un consentimiento informado de todos los pacientes y siempre respetando no mostrarlas en su momento o mostrarlos en su momento más vulnerable, por ejemplo, ¿no? Médicos Sin Fronteras tiene una ética muy estricta para la toma de fotografías dentro de sus proyectos y además, obviamente, si se trata de menores de edad, pues obviamente necesita tener el consentimiento de los padres, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, además, nunca mostramos imágenes, digamos, demasiado escandalosas o demasiado rudas, duras. Mostramos, como en esta exposición, a las mujeres fuertes, a las mujeres pues que salieron adelante y que están continuando con sus vidas. Plantear esta exposición en un espacio público tiene por objetivo sensibilizar al transeúnte sobre las circunstancias particulares de existencia que sufren estas mujeres. A veces somos el único actor presente y entonces también asumimos la responsabilidad de hablar en nombre de ellos. Y mostrarlo en el espacio público también significa que las personas tienen una idea del tipo de sufrimiento y del tipo de retos que tienen estas personas y es sensibilizar a las personas sobre las realidades que muchas veces nos parecen lejanas y quizás al escuchar la historia de una paciente específica, una historia particular, dice mucho más que dar millones de cifras y datos, ¿no? Es humanizar también el trabajo que hacemos y darle voz a quien no tiene voz. La exposición Mujeres que no bajan los brazos permanecerá en la Plaza Luis Cabrera, en la Colonia Roma, hasta el final del mes de junio de 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, de esto nos vamos a más opciones del registro del arte, en este caso, lo que podemos entender como arte urbano, Rafael. Que también hace eco de la lucha de las mujeres por la igualdad y los derechos de oportunidades. La figura femenina viste las paredes de la calle de Regina del centro histórico.
Una mujer negra, una indígena, una boxeadora, una combatiente del feminicidio con propaganda social, una enamorada y una que convive con la naturaleza, dialogan en un graffiti, que fue creado por artistas urbanas como Alina Quiligua, Necia y Maga. Se trata del mural Juntas Somos Más Fuertes, que se realizó como parte del Festival Tiempo de Mujeres. En este mural representamos 6 mujeres y en él se habla sobre la lucha que existe en la sociedad de las mujeres en general y quisimos representar esa diversidad que existe de todas las mujeres que habitan en la Ciudad de México. La pieza que yo hice está representado como toda esa naturaleza, la fragmentación de la naturaleza en el rostro y la frase que somos instantes infinitos, que representa que lo que podemos hacer, aunque sea en un instante, puede durar como para siempre. Otra intervención similar se puede observar en la calle San Jerónimo, en el que las artistas visuales Elena Volkova y Mónica Loya, bajo la curaduría de la gestora cultural Enriqueta Arias, dibujaron el sentir de las mujeres de la zona. Con el mural que Elena y Mónica Loya hicieron, lo que tratamos de hacer, bueno, en primera instancia tuvieron ellas una conversación con un grupo de mujeres que forman parte de la colonia y que esto fue a través de fideicomiso del centro histórico. Con estas mujeres lo que hicimos fue un taller en el que ellas platicaron de lo que representaba para estas chicas ser mujeres en México. Uno de los retos más grandes que tenemos es impulsarnos entre nosotras mismas, al estar en la marcha, al trabajar con estas chicas, al tratar de promover el arte de mujeres para mujeres y también para todo el resto de la población. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si arrancando la semana vemos algo desde Alemania? Me encanta la idea, seguimos hablando de arte y no precisamente urbano, Laura. Efectivamente, nos enlazamos inmediatamente a Berlín con nuestra compañera Juliana González de Deutsche Welle para que nos platique sobre una exposición muy interesante. Juliana, ¿cómo estás? Se trata de Hockney van Gogh, una exposición maravillosa. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Es un gusto saludarlos. El Museo Van Gogh de la ciudad de Ámsterdam se engalana con 2 artistas que comparten una pasión común, la naturaleza. Esta muestra está compuesta por pinturas de gran formato, videos, trazos en blanco y negro, fotografías y 20 dibujos hechos por Hockney en un iPad e impresos en gran formato. Pero uno de los imperdibles es sin duda la magnífica obra La llegada de la primavera a Walgate. Una pintura que mide 10 metros de largo y casi 4 metros de ancho y para la que Hockney necesitó 32 lienzos en paralelo. Aquí las estilizadas líneas verticales de los árboles nos recuerdan a los jardines del Hospital de San Paul, uno de los últimos trabajos del artista Van Gogh. Juliana, son muy diferentes, pero están juntos, así que se cabe preguntar cuáles son sus similitudes. Bueno, en Ámsterdam vemos que hay 2 artistas que se deleitan con el uso de los colores y de experimentar con la perspectiva en los paisajes. Ambos son maestros en plasmar el dinamismo de la naturaleza a través de la luz y del espacio. Pero por supuesto hay un par de diferencias notables. La primera tiene que ver con que Hockney disfruta en vida del reconocimiento de su talento y puede vivir de su arte, mientras que Van Gogh no vio ni la gloria ni la fortuna en vida. Pero en cuanto a las pinturas, tenemos aquí que el visitante puede disfrutar en un mismo espacio de los campos de la Provenza francesa, pintados por Van Gogh hace más de 100 años, así como de los bosques ingleses de Yorkshire de la mano de Hockney. Otra de las grandes diferencias es el uso del color por parte de Hockney. Mientras Van Gogh recrea los colores del paisaje y pone su énfasis en el movimiento, el pintor inglés usa una paleta de combinaciones inesperada de colores vibrantes. Bueno, justo los dos se presentan obras de paisaje, pero a Hockney lo conocemos mucho por sus obras en torno a escenas de California, de piscinas. ¿Cómo es que él llega al paisaje propiamente? Así es, desde su infancia, Hockney vivía maravillado con los paisajes y el estilo de vida californiano, tanto que se mudó a vivir allí durante 25 años. En alguna entrevista, Hockney dijo que prefería la cultura sobre la naturaleza, pero tampoco nunca ocultó que Van Gogh era una de sus principales fuentes de inspiración.
Sin embargo, a partir de 1997, Hockney empieza a pasar más tiempo en Yorkshire. Y podríamos decir que es gracias a su tiempo en California, en donde goza de sol prácticamente todo el año, es que al volver a Inglaterra redescubre el significado de la naturaleza, de las estaciones y de los cambios de luz. Y desde ahí se ha dedicado a pintar los paisajes de Yorkshire. Tanto así que transporta sus lienzos al bosque y pinta directamente allí. Ámsterdam le rinde un homenaje a su hijo predilecto, Van Gogh, y al artista pop más famoso del mundo, que para su fortuna sucumbió ante la herencia de Van Gogh para recrear la naturaleza con pinceladas llenas de color y vida. Con esta información me despido desde el canal internacional DW Deutsche Welle. Soy Juliana González y volvemos pronto con más temas culturales europeos. Juliana, muchas gracias por presentarnos esta exposición. Dos artistas que, bueno, realmente uno no se imaginaría, Rafa Wemansing, que estuvieran juntos en un museo siendo de tendencias y corrientes tan distintas, aunque claro, pues Hockney, desde luego que admiró los paisajes de Van Gogh. Así es. Bueno, Laura, mientras estábamos viendo esta nota de Deutsche Welle, recordaba que sí, es cierto que esta piscina o estos paisajes californianos de Hockney, muy caros también, subastados por muchos dólares, son los que han distinguido el trabajo de Hockney. Pero aquí en México tuvimos oportunidad en 2015 de ver un paisaje en Landscapes of the Mind, Paisajes de la Mente, la exposición que vino al MUNAL como parte del año dual Reino Unido-México, y era absolutamente maravilloso el trabajo que teníamos de Hockney o que tuvimos aquí en México, ¿no? Una pasión por la naturaleza de los dos creadores, que yo creo que eso es lo que los vincula, lo que los hermana. Los dos buscaban el sol que retrataban de alguna manera en estos paisajes, y ahí está pues este diálogo que los ponen a hacer en terruños de Van Gogh. Y en cuanto a si Hockney o no es el artista pop más reconocido, es si yo lo pondría en tela, quién sabe. O más, tal vez, no sé si reconocido, pero por lo menos el más conocido no. Está en la sopa Campbell's. Efectivamente, que creo que mata lo que sea, ¿no? Sí, no, bueno, siempre. Pero ahí está este diálogo. Él no hacía paisajes, eso es un hecho. Entonces, eso sí. Y hacía serigrafías. Pero bueno, en fin, aquí está la reflexión. Habrá que darse una vuelta a Ámsterdam para visitar esta muestra. Ok, bueno, tiempo de hacer una pausa. Tenemos todavía mucho más en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Este pasado sábado, 16 de marzo, se cumplieron 100 años del nacimiento del escritor michoacano José Ceballos Maldonado. Los festejos por el 100 aniversario del natalicio del escritor José Ceballos Maldonado se sienten cálidos pero también desdibujados, pues su obra es prácticamente imposible de conseguir. En una mesa de diálogo organizada por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la que participó su hijo Héctor Ceballos Garibay, el investigador Antonio Marquet y el narrador Francisco Prieto, recordaron el legado del autor michoacano. Ahora, cumpliéndose los 100 años, le estamos apostando los amigos, los críticos, los que conocen, ¿no? Su obra y que se han enamorado de ella, a que pues alguna editorial le entre al quite y hay alguna propuesta de la que voy a hablar para editar la obra completa en una coedición con la Secretaría de Cultura de Michoacán. Su obra más conocida es Después de todo, un libro pionero en la historia de la literatura mexicana, pues abordó de manera frontal temas de diversidad sexual, principalmente el homoerotismo. El texto iba a ser publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero al final no se concretó. En 1968, en los tiempos más férreos de la asfixia priista, del sistema priista de aquel entonces, pero la esposa de Díaz Ordaz era muy, muy mojigata. Entonces, la novela estaba Salvador Azuela, de director del fondo, y tuvo mucho miedo, a pesar de que todas las dictaminaciones eran favorables, tuvo mucho miedo que saliera el libro. José Ceballos Maldonado era un humanista, médico pediatra de profesión. Fue el primer presidente de la Cruz Roja en Uruapan, puso la primera clínica infantil. También fue el primer director de la Biblioteca Municipal de Uruapan y antes de su muerte donó 12.300 libros a este recinto. Noticias 22, Julio López.
Y seguimos platicando de literatura teniendo como escenario el Centro Histórico. El periodista y narrador Armando Ramírez nos ofrece una novela que mezcla crónica, guiños autobiográficos y la ficción. El Centro Histórico, sus historias y leyendas, sus calles, en particular la de Guatemala, es donde ocurre la novela de Armando Ramírez titulada Déjame. Esta historia de amor, de encuentros y desencuentros entre un periodista y una mujer misteriosa se ve aderezada por el ambiente del primer cuadro de la capital del país. Yo dije, ¿por qué no Leoncio Ramírez, mi personaje, pudo tener su casita allí en la calle de Guatemala, que sería la antigua Tacuba? Porque Tacuba llegaba hasta el pie de los centros ceremoniales. Entonces dije, aquí voy a inventar la casa, y dije, aquí hay una mujer loca, y que toda aquella mujer que se duerma allí está condenada a enamorarse y ser conflictiva en el amor, ¿no? Y desde esa época, desde la colonia hasta nuestros días, pues siguen las broncas, ¿no? El también cronista y amante de los boleros nos presenta en Déjame una relación amorosa que, pese a las diferencias, continúa unida. Más bien son conflictos donde las parejas se enamoran y no son compatibles sus caracteres, su psicología, sus costumbres, y se quieren mucho, pero están choque. Bueno, hay situaciones en la novela en donde llega una situación de conflicto sentimental y se comienzan a decir de cosas. Bueno, te avientan el Quijote, Rayuela, Tres Tristes Tigres, y la chava le dice, bueno, ya, déjame. Y uno como dice, pues ya bailó, ya me voy, ¿no? Y ahí va uno para afuera y se oye el grito, sí, no me quieres, me dejas, no, y entonces viene el reclamo y entonces ya viene la reconciliación y es como un lenguaje sentimental que las palabras a veces quieren decir otra cosa, ¿no? En ese sentido, tal vez déjame que decir, abrázame, quiéreme, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, les tenemos un aviso. Esta es la última semana para disfrutar la exposición que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo dedica al Salón Independiente. Es la iniciativa grupal que transformó prácticas artísticas en México. Esto ocurrió a finales de los años 60. El Salón Independiente fue un grupo de artistas que se unieron para distanciarse del Estado y hacer una propuesta plástica de la época. Era 1968 y el movimiento estudiantil estaba en su apogeo. Pero los estudiantes no eran los únicos que exigían que vientos nuevos de democracia y libertad soplaran en México. Este grupo de artistas también tenía mucho que decir. Pero estos artistas lo que querían era tener como mayor libertad de expresión, querían ser autogestivos, ser un grupo autogestivo, y lo que también estaban planteando era una mayor experimentación en el arte. Es muy conocida toda la gráfica que se hizo, esta gráfica la hicieron los estudiantes del San Carlos y del Esmeralda, pero no teníamos realmente una con mayor certeza qué es lo que estaban produciendo estos artistas de mayor trayectoria. Artistas que tenían que ver con Vicente Rojo, con Manuel Felgueres, Helen Escobedo, Brian Nissen, von Gunthen, Felipe Ehrenberg, Ricardo Regazzoni, que en ese momento ya eran artistas que tenían trayectoria y que estaban ya dentro de un circuito muy conformado. El Salón Independiente sale de esta idea de distanciarse de la exposición solar. La exposición solar estaba convocada por el INBA, en donde lo que querían era mostrar todo un panorama del arte en México para las Olimpiadas. Esta exposición dividía al arte mexicano en categorías como pintura, escultura, acuarela, que a estos artistas ya les parecían insuficientes para categorizar su producción. También están en contra de las bienales y de los concursos en el arte. Esto lo comparten con un mundo internacional, esto no estaba sucediendo nada más en México. Además de la exposición solar, el mural efímero en Ciudad Universitaria fueron los disparadores de este grupo artístico. La exposición Un arte sin tutela, Salón Independiente en México, 1968-1971, estará abierta al público en el MOAC hasta el 24 de marzo. Noticias 22, Irma Gallo. Pero verdaderamente es una exposición maravillosa, así que no dejen pasar la oportunidad de verla y si ya la vieron, de despedirse de ella. Y hay un catálogo que también es precioso que ha publicado la UNAM, que es verdaderamente recomendable. Es uno de los momentos clave para hablar
del arte actualmente, ¿no? El arte mexicano, ¿no? Ahí están las vanguardias, de alguna manera reflejadas desde cuándo, y es lo que vamos diciendo y reflexionando siempre que hay una exposición de esta índole. Las vanguardias son hoy, se van renovando, se van refrescando. ¿Qué es arte moderno? ¿Qué es arte contemporáneo? Eso que vemos ahí desde hace cuántos siglos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos preparado para todos ustedes. Las reflexiones de Jorge Volpi sobre la economía global llegan al Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Damas y caballeros, es el momento de presenciar la pelea del siglo. En la obra de teatro El origen del mundo se da el encuentro de dos personajes fundamentales de la economía mundial. La cultura contra la civilización, la monarquía contra la obra en realidad es una historia económica, ¿no? O aborda un momento importantísimo de la economía mundial cuando el dólar sienta su imperio sobre el mundo. El origen del mundo está basada en una obra de Jorge Volpi, en la cual un ficticio, J. Volpi, revela la historia de mentiras de su padre, quien fue empleado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la obra de teatro no aparece J. Volpi, pero sí los intereses, artimañas y traiciones que se dan en el mundo de la política y la economía. Efectivamente, Jorge Volpi hizo una novela que se llama Memorial del Engaño, pero hizo una obra de teatro también que aborda esto, y nosotros tomamos la obra de teatro y la combinamos con partes del libro para abordar la economía y la historia de la economía de la mitad del siglo XX. Soy una pieza del museo. Exhiben por aquí y por allá. Los personajes que están presentes son Harry Dexter White, que fue subsecretario del Tesoro y fundador y padre de la idea del Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado, John Maynard Keynes, que es, pues, para muchos el economista más importante del siglo XX, cuando menos de la primera mitad del siglo XX. Yo solicité comparecer ante el comité. Jorge, de una manera muy inteligente, toma estas historias fascinantes que están desarrolladas en la novela también, para hacer la obra de teatro, y nosotros aprovechamos todo este material para jugar con ello, porque la economía también puede ser un juego, a veces doloroso. El origen del mundo tendrá temporada hasta el 14 de abril en el Foro de las Artes en el Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, pues de esta manera llegamos ya al final de Noticias 22, Rafael, Laura, pero no queremos despedirnos sin dar a conocer algo que significa mucho en el desarrollo de la ópera de los últimos años. Se ha dado a conocer la muerte hace unos días, ayer, ¿no? Hoy empezó a circular el IMAX, sí, bueno, fue ayer el fallecimiento de Leonora Velázquez, productora de ópera en el Instituto Nacional de Bellas Artes por muchos años. Estuvo también vinculada con el Festival de Arte de Sonora, bailó flamenco, bailó danza clásica, muy cerca también de la institución formada por el maestro César Piña, muy vinculada con el ballet folclórico de Amalia Hernández, una mujer que dedicó y consagró su vida a las artes escénicas y de manera particular al bel canto. Así es como en la divulgación y en la producción de ópera participó ahí de manera muy cercana, muy íntima. Y bueno, pues no solamente la noticia, sino también condolencias a toda su familia. Familiares, amigos, a la gente que trabajó con ella, entre ellos nuestro querido amigo Gerardo Kleinburg, quien también ya en su cuenta de Twitter manifiesta su pena ante esta ausencia. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, recordando uno de los 5, como eran conocidos los músicos nacionalistas rusos del siglo XIX, Nikolai Rimsky-Korsakov. Efectivamente, se cumplen 175 años de su natalicio y por eso lo recordamos este lunes. Así es, y bueno, sí, vamos a compartir música de él, pero seguramente todos se saben algo de lo que él escribió, porque eso que dicen que se llama El vuelo del abejorro, en realidad está inspirado o retoma la línea melódica de una de las obras de Rimsky-Korsakov, así que todo el mundo, cuando menos, conocen una obra. Al moscardón. Así es, al moscardón. Hasta mañana. Disfrútenlo.